hermanos. Buen día, hermano. Vamos a tener, hermanos, la meditación de esta mañana. Trato de tomar acá porque vamos a ver nuestras Biblias, hermanos, en el libro del profeta Daniel, en el capítulo 3, hermanos, capítulo 3. Como lo mencioné en la mañana, hermanos, en la introducción, el libro de Daniel, hermanos, comprende 12 capítulos, hermanos, y el tema central, hermanos, de este libro, de esta profecía, es la supremacía de Dios. Eso es lo que Daniel está tratando de mostrarle, hermanos, a aquellos hombres acerca de la supremacía de Dios. Recordemos, hermanos, que están en ese proceso, hermanos, de ser llevados cautivos, hermanos, a Babilonia. Están en ese proceso, hermanos, están siendo llevados a Babilonia por el rey Nabucodonosor. Aproximadamente, hermanos, el libro de Daniel fue escrito entre el año 533 y 530 antes de Cristo. Obviamente el autor es el profeta Daniel, inspirado por Dios. Y hermanos, y en este capítulo 3 en particular, hermanos, después de que ya el capítulo 1 nos ha mostrado que Daniel, junto con sus amigos, de los cuales estaremos hablando en esta mañana, han sido llevados deportados. Y estos jóvenes, hermanos, o estos hombres, son hombres especiales en cuanto al nivel social, hermanos, porque estos hombres no son de cualquier hombre, sino que son príncipes. Son hombres que el rey Nabucodonosor puso aparte para poderlos preparar, para poderlos capacitar y que fueran como uno de ellos. Eso es lo que marca el capítulo 1, hermano, del versículo 2 en adelante. En el capítulo 8, hermano, nos damos cuenta, en el versículo 8 del capítulo 1, nos damos cuenta que Daniel y sus amigos, Sadrach, Mesach y Abednego, han decidido, hermanos, no contaminarse con la comida, hermanos, y con la educación del pueblo babilónico. Entonces, ese es el contexto, hermanos, del capítulo 1. En el capítulo 2, hermanos, vemos que Nabucodonosor tiene un sueño, hermanos, el cual nadie puede interpretar, pero Daniel lo interpreta, hermanos. Daniel interpreta ese sueño, hermanos. Y ahora en este capítulo 3, hermanos, Nabucodonosor ha creado una estatua de oro, hermanos, según lo que podemos ver, hermanos, ahí en ese capítulo 3. Y dice el versículo 1, hermanos, en particular, vamos a leer esta parte nada más. Dice que Nabucodonosor hizo una estatua de oro cuya altura era de 70 codos y su anchura era de 6 codos. La levantó en el campo de Dura, en la provincia de Babilonia. Entonces, hermanos, ¿dónde estaba esta estatua? En la provincia de Dura, ¿verdad? En la provincia de Dura, en Babilonia. ¿Cuánto medía, hermanos? Bueno, si lo vemos literalmente como la escritura lo dice que son 70 codos de altura y 6 codos de anchura, lo que equivale, hermanos, a 27 metros de alto y a 2.70, casi 3 metros de ancho. Eso es lo que medía la estatua, hermano. Pues estaba grande, era algo que estaba considerable, hermanos, que estaba muy grande, hermano. Y según el versículo 4 y el versículo 5, la intención, hermano, de Nabucodonosor con esta estatua era que le adoraran, que esa estatua fuera adorada, hermano. Pero, hermanos, en el versículo 6 vemos que quien no quisiera adorar esa estatua iba a ser echado en un horno de fuego ardiente. Ese es el contexto, hermano, en el que nos encontramos. En el versículo 12, hermanos, nos damos cuenta que 3 varones judíos pues no quisieron hacerlo. Estos hombres judíos, hermanos, eran Sadrach, Mesach y Abednego, que eran amigos de Daniel, según el capítulo 1.
En el versículo 14 y versículo 15, hermanos, el rey trata de persuadirlos. Trata de convencerlos de que lo adoren, que es preferible adorar a ser echados dentro del horno de fuego, hermanos. Pero, hermanos, donde va a comprender nuestra clase, hermanos, es en el versículo 16 y el versículo 17, donde vemos, hermanos, la firmeza, la convicción de estos jóvenes o de estos hombres. Dice la Escritura: Sadrach, Mesach y Abednego respondieron al rey Nabucodonosor: no es necesario que respondamos sobre este asunto. Dice el versículo 17: he aquí nuestro Dios, a quien servimos, puede librarnos del horno de fuego ardiendo, y de tu mano, oh rey, nos librará. Y si no, sepa, oh rey, que no serviremos a tus dioses, ni tampoco adoraremos esta estatua que has levantado. Hermanos, enfrentando el fuego, esa va a ser la clase de esta mañana. Enfrentando el fuego. Hermanos, cuando hablamos de fuego, hermanos, tiene varias connotaciones. Pero en esta historia, hermanos, en este contexto que estamos viendo, este fuego, hermanos, denota problemas, denota, hermanos, padecimientos, denota sufrimiento y denota muerte. Eso es lo que quiere decir, hermanos, el fuego en esta parte de la Escritura. Dado, hermanos, que Nabucodonosor tenía clara la idea: adoran esta estatua, esta imagen, y no pasa nada. Si no la adoras, serás echado al horno de fuego y serás consumido. ¿Qué hubiéramos hecho nosotros? ¿Qué hubiera hecho usted? ¿Qué hubiera hecho yo? Y la pregunta, hermanos, la declaración, la discusión para esta mañana es: ¿cómo resistir la presión y las amenazas mortales? ¿Cómo resistir, hermanos, esa presión? Porque todos tenemos problemas, hermanos, en esta vida. Decíamos que el fuego denota eso, hermanos, en esta parte de la Escritura. Son problemas. ¿Y quién no tiene problemas? ¿Quién no tiene dificultades, hermanos? ¿Quién no está pasando, hermanos, por presiones de la vida? Hace exactamente, hermanos, un mes y una semana estábamos estudiando Santiago capítulo 1. Santiago capítulo 1, hermanos. Y cuando hablamos ahí en el capítulo 1, hermanos, de Santiago, hablamos precisamente, hermanos, sobre el gozo en las pruebas. Y decíamos que qué difícil es, hermanos. Es más, hasta podría parecernos algo ilógico, hermanos, que pudiéramos estar contentos ante las dificultades, ante las pruebas. Hermanos, estos jóvenes estaban a punto, hermanos, de padecer un castigo, la verdad, muy fuerte. Van a ser echados en un horno, hermano. Está el rey, hermano. Bueno, la Escritura relata, hermanos, que los hombres, hermanos, de aquellos tiempos, es decir, hermanos, los sátrapas, fueron a decirle al rey: allá hay 3 jóvenes, 3 hombres que no están adorando la imagen. Entonces, hermanos, estos muchachos, hermanos, estos muchachos tenían la presión social, hermano, porque los ojos de los hombres estaban volteándolos a ver a ellos para ver en qué momento caían, porque sabían que tenían otra enseñanza, hermano. Y los ojos de aquellos hombres los estaban volteando a ver. Lo mismo le pasaría a Daniel más adelante. Muchas veces, hermano, nosotros sufrimos esas presiones de parte de nuestros amigos, de parte de nuestra familia, de parte de nuestros compañeros de trabajo,
que nada más nos estamos volteando a ver en qué momento caemos, en qué momento fallamos. Pero por otro lado, hermano, también estaba el rey que había dado el decreto para adorar al Señor. Entonces, hermanos, la presión era fuerte, las amenazas eran constantes. ¿Cómo enfrentamos el pueblo, hermanos? ¿Cómo enfrentamos las pruebas? ¿Cómo enfrentamos los problemas? Bueno, hermanos, estos tres jóvenes nos van a enseñar cómo hacerle para enfrentar esos problemas. Y lo primero que vamos a ver, hermanos, es lo que dice la Escritura en el versículo 17, hermanos. He aquí nuestro Dios a quien servimos. Estos jóvenes, hermanos, estaban seguros de a quién servían. Y eso es lo primero, hermanos. ¿Cómo podemos resistir la presión y las amenazas mortales, hermanos? Bueno, reconociendo, hermano, a quién servimos. Teniendo bien claro, hermano, a quién hemos servido. Es un hecho, hermano. Es un hecho que las pruebas van a llegar. Las pruebas van a llegar. Tarde que temprano van a llegar a nuestra vida. A lo mejor ya las vivió. A lo mejor las está viviendo. A lo mejor le van a venir. Pero las pruebas van a llegar. No hay nadie, hermano, que pueda decir, no, a mí no me han llegado pruebas. Yo estoy bien. No, hermano, las pruebas son constantes. Las pruebas son diarias. Pero tenemos que tener, hermanos, una convicción firme. Una convicción firme. ¿A quién estamos sirviendo? ¿Cómo le estamos sirviendo? Para poder soportar, hermanos, las pruebas de fuego. Estos jóvenes, hermanos, desde el capítulo 1 les mencioné ahorita, ellos estaban bien claros, hermanos, de quién servir. Dice en el versículo 8, bueno, del 7 para que los conozcamos. Dice, entre estos estaba Daniel, Ananías, Misael, Azarías, de los hijos de Judá. A estos el jefe de los eunucos puso por nombre a Daniel Belsasar, a Ananías Sadrán, a Misael Mesac y a Azarías Abednego. Y Daniel propuso en su corazón no contaminarse con las porciones de la comida del rey, ni con el vino que él bebía. Pidió por tanto al jefe de los eunucos que no se le obligase a contaminarse. Y puso Dios en Daniel en gracia y en buena voluntad con el jefe de los eunucos. Y dijo el jefe de los eunucos a Daniel, temo a mi señor el rey que señaló vuestra comida y vuestra bebida, pues luego de que él vea vuestros rostros más pálidos que los de los muchachos que son semejantes a vosotros, condenaréis para con el rey mi cabeza. Entonces dijo Daniel a Melzar, que estaba puesto por jefe de los eunucos, sobre Daniel, Ananías, Misael y Azarías, te ruego que hagas la prueba con tus fieros por 10 días y nos des legumbres a comer y agua a beber. Compara luego nuestro rostro con los rostros de los muchachos que comen las raciones de la comida del rey, y haz después con tus siervos según veas. Y consintió pues con ellos esto y probó con ellos 10 días. Al cabo de 10 días pareció el rostro de ellos mejor y más robusto que el de los otros muchachos que comían la porción y la comida del rey. Aunque literalmente, hermanos, el versículo 8 y el versículo 9 habla de Daniel, según el contexto podemos deducir, hermanos, según el versículo 10 y 11, hermanos, que no solamente fue Daniel el que propuso en su corazón no contaminarse, sino que también sus muchachos, Sadrach, Mesach y Abednego. Y ellos tenían claro, hermanos, a quién estaban sirviendo. Hermanos, tenían todo a favor, por así decirlo. ¿Son llevados esclavos? Sí.
Sí, son llevados esclavos, no dejan de ser esclavos. La diferencia, hermanos, es que ellos los habían puesto en un lugar especial. Porque como les digo, eran príncipes, eran de la familia real judía, y les iban a dar un trato especial. Los iban a educar como a los babilonios, y les iban a dar la comida del rey, porque los iban a hacer como uno de ellos. ¿Sí, hermanos? Estaba tentadora, hermanos, la propuesta. Estaba tentadora. Pero estos muchachos sabían a quién servir. Y ellos dijeron: no nos dejes contaminarnos con la comida del rey. Y aquel hombre, hermanos, pensar, dijo: pero es que voy a tener problemas con el rey cuando los vea más pálidos, cuando los vea más desgastados. Ustedes quieren comer legumbres, de las que les van a dar de los banquetes del rey. Haz la prueba, 10 días. Hermano, yo no sé si 10 días es mucho o es poco, hermanos, pero el año pasado, hermano, yo aguanté nada más 2 meses de dieta y fue todo lo que pude hacer por mi vida. ¿Me entiendes? No aguanté más. No aguanté más. Porque estaba más rico los taquitos de carne asada, hermano, que una ensaladita de lechuga. Y no está tan padre, hermano. Estos hombres dijeron: haz la prueba de esto. Y se hizo la prueba, hermano. Aquel hombre consintió y dijo que vamos a hacer la prueba. Porque el trato es justo, porque Daniel dijo: si tú ves el desgaste de nosotros, hagamos como tú dices. Pero ¿qué pasó al término de los 10 días, hermanos? Ellos estaban más robustos, más repuestos, hermanos. En cambio de los otros muchachos, pues no tanto, por una mejor comida supuestamente. Pero era la gracia de Dios, hermanos, actuando en ellos. Y lo mismo pasa en el capítulo 3, hermanos. Por eso aquellos hombres dicen: sabemos a quién servimos. Tenemos claro a quién servimos. Y miren, hermanos, para ponerlo en aplicación a nosotros, hermanos, vayamos a Romanos capítulo 12, versículo 11, hermanos, al 13. Romanos capítulo 12, versículos 11 al 13. Dice: en lo que requiere diligencia, está hablando el apóstol Pablo, hermanos, a los hermanos en Roma, dice: en lo que requiere diligencia, no perezosos, fervientes del espíritu, sirviendo al Señor. Otra vez, hermano, el apóstol Pablo nos está haciendo una invitación a ser diligentes en nuestro servicio al Señor. Él tenía bien claro a quién servir. Pero miren el 12: gozosos en la esperanza. ¿Cuál esperanza, hermano? La eternidad. La eternidad. En eso nos gozamos, hermano. En la eternidad. Pero, hermano, sufridos en la tribulación. Entonces, hermano, ¿se va a sufrir? Sí. ¿Vamos a tener padecimiento? Sí. ¿Vamos a tener tribulación? Sí. Y hay que soportar, hermano. Hay que tolerar, sabiendo a quién estamos sirviendo. Por eso el apóstol Pablo apela, hermano, a que seamos fervientes en espíritu, hermano, sirviendo al Señor. Porque ahí va a estar, hermano, nuestra firmeza en el servicio que le demos al Señor en nuestras tribulaciones. Porque termina diciendo: constantes en la oración. La oración, hermano, es que nos va a ayudar a sostenernos. Pero dice el versículo 3, hermano: compartiendo para las necesidades de los santos, practicando la hospitalidad.
¿Saben también, hermanos, dónde podemos soportar las tribulaciones? En las buenas relaciones. Cuando compartimos, hermanos, cuando atendemos, cuando dejamos que nos atiendan. Hermanos, la lucha no la podemos ganar solos. Para poder soportar, hermanos, para poder salir adelante ante las tribulaciones, hermanos, tenemos que tener bien claro a quién servimos. Y por eso, hermanos, la oración constante nos va a ayudar a salir de los problemas. Porque necesitamos de Dios. Necesitamos de Dios. Solo no voy a poder. Pero también, hermanos, necesito del ejército de Dios para salir adelante. Solo no voy a poder. Entonces, hermanos, podemos resistir la presión, podemos resistir las amenazas, sabiendo a quién servimos. Las pruebas, hermanos, son el pan nuestro de cada día, pero podemos superarlas, hermanos, sirviendo a nuestro Dios. Segunda cosa, hermanos, regresamos a Daniel 3:17. Hermanos, no dejemos de servir. No dejemos, hermanos, el servicio a Dios. Y cuando me refiero al servicio a Dios, hermanos, no me refiero solamente a las reuniones, me refiero al servicio a Dios. En todas las áreas. Entonces, hermanos, y segunda cosa, miren, hermanos, estos hombres tenían bien claras las cosas. He aquí nuestro Dios. ¿A quién servimos? ¿A quién servimos? Puede librarnos del horno de fuego ardiente. Hermanos, segunda cosa, hermanos, para que podemos hacer enfrentando el fuego. ¿Cómo resistimos, hermanos? Sabiendo que nuestro Dios puede. Sabiendo que nuestro Dios puede. Estos hombres tenían muy claro, hermanos. ¿Quién era el único que los podía librar del horno de fuego, hermanos? Al Dios a quien servimos. El Dios al que servimos, hermanos. Él puede librarnos. Hermanos, es que no hay fuego, hermanos. No hay fuego, es decir, no hay problema del cual nuestro Dios no pueda librarnos. ¿Ustedes creen que para Dios hay algo imposible? ¿Cuál es su problema hoy en día? ¿Cuál es mi problema hoy en día? ¿Acaso mi problema es más grande que Dios? ¿Acaso mi problema es más fuerte que Dios? ¿Que Él no podrá ayudarme a salir adelante? Estos hombres, hermanos, ya estaban frente al rey. El versículo 15, hermanos, dice la escritura: ahora pues, ¿estáis dispuestos para que al oír el son de la bocina, de la flauta, del tamboril, del arpa, del salterio, de la zampoña y de todo instrumento de música, os postréis y adoraréis la estatua que he hecho? Es decir, ¿ya están listos? Ya saben lo que les va a pasar. ¿Están listos? Porque si no lo adorares, en la misma hora seréis echados en medio del horno de fuego ardiente. ¿Y qué Dios será aquel que los puede librar de la mano? Ese Nabucodonosor tenía bien claro, hermanos, también sus objetivos. Tenía bien claro también sus planes. Y él dijo: cualquiera que no adore va a ser echado en el horno. Y él preguntaba: ¿qué Dios les puede salvar? ¿Qué Dios les puede liberar? Pero estos hombres, hermanos, en esa convicción de que nuestro Dios puede, dice: Sadrach, Mesach y Abednego respondieron al rey Nabucodonosor: no es necesario que respondamos, este es uno. También, hermano. Si Nabucodonosor tenía claros sus planes, estos hombres también tenían claras sus convicciones. Y nosotros, hermanos, ante los problemas, ante las dificultades,
ante las pruebas, tenemos clara nuestra convicción. Creemos que Dios puede, hermano, librarnos. Eso es lo que dijeron. No hay necesidad que nada. Pero si quieres una respuesta, el Dios al quien servimos, Él puede librarnos. Hermanos, y el apóstol Pablo, hermanos, tenía la misma convicción. Segunda Timoteo capítulo 1, versículo 2. Versículos anteriores, hermanos, el apóstol Pablo viene aclarándole a Timoteo, hermano, sobre el sacrificio de Cristo en la cruz. Y que gracias a ese sacrificio, hermanos, dice que ahora por medio de ese evangelio, ahora Él ha sido constituido predicador y apóstol de los gentiles. Recuerden que en Hechos capítulo 9, hermanos, dice que Dios le dijo a aquel siervo de Él, instrumento escogido Moisés, porque Dios tenía claro el plan para el apóstol Pablo, porque este apóstol, hermano, este hombre iba a ser el predicador de los gentiles, ¿verdad? Dios tenía planes para Pablo y Pablo lo entendió. Y Pablo dice: a través del evangelio, a través del sacrificio de Cristo, ahora yo soy predicador y apóstol de los gentiles. Pero el versículo 2, hermano, que es el que queremos entender, dice que por lo cual asimismo padezco esto. Otra vez, ¿qué está pasando con el apóstol Pablo? Está padeciendo, está teniendo problemas, hermano. Dice: pero no me avergüenzo, porque yo sé. ¿Qué es lo que sabía Pablo? En quién he creído, y estoy seguro que es poderoso para guardar mi depósito para que diga. ¿Me entienden? El apóstol Pablo tenía claro, hermano, dice: yo sé para qué fui llamado, y sé que por ese llamado estoy padeciendo, estoy teniendo problemas. Pero tengo la tercera cosa bien clara, y es que Dios es poderoso para guardar. ¿En quién confiaba el apóstol Pablo, hermano? Nuestro Dios puede, hermano. El mismo Dios de Sadrach, Mesach y Abednego, el mismo Dios del apóstol Pablo, hermano, es el mismo Dios que usted y yo adoramos. Y Él puede. Él tenía esa seguridad, hermano, en el poder de Dios. Insisto, hermano, ¿qué tan grande es nuestro pueblo? ¿Qué tan grande es su problema? Que Él no puede pagar. Hermanos, nuestro Dios puede. Nuestro Dios puede. Y tercero y último, hermanos, enfrentando el fuego, hermanos. Y dijeron estos hombres: he aquí nuestro Dios a quien servimos puede librarnos del horno de fuego, y de tu mano, Rey, nos librará. Había una convicción, hermano: Él nos va a librar. Pero, hermano, voy a utilizar una pregunta que hace el hermano José constantemente. ¿Y cómo empieza el siguiente versículo? Y si no. Entonces, hermano, había una segunda probabilidad. Ellos dijeron: nuestro Dios nos va a librar, convencidos. Pero había una segunda probabilidad. ¿Cuál era? Tal vez no nos pillo. Y hermanos, y es que esa es una probabilidad también. ¿Dios tiene poder para librarnos de cualquier prueba? Amén. ¿Y si no?
Usted y yo tenemos luchas hoy en día. Y si Dios no nos ayuda, y si Dios nos permite que sigamos luchando esa batalla, ¿qué vamos a hacer? ¿Qué va a hacer usted? ¿Y si no? Lo dejaremos todo. Y si no, abandonaríamos a Dios Todopoderoso. ¿Qué haríamos? ¿Y si no? Estos jóvenes dijeron, y si no, sepa, oh rey, que no serviremos a tus dioses, ni tampoco adoraremos la estatua que has levantado. Hermanos, estos jóvenes creían en la soberanía de Dios. Estaban convencidos, hermanos, y actuaban en base a su propio placer y voluntad. Ellos sabían, tal vez Dios nos deje luchando esta batalla. Tal vez Dios no nos libre del horno de fuego. Pero estamos convencidos de Dios el que servimos. Y que se haga su voluntad. Que se haga su voluntad. Tal vez, hermano, y no es porque Dios sea malo o porque Dios no pueda, pero tal vez, hermano, Dios nos va a dejar que luchemos esa batalla, que suframos el agravio. Tal vez, hermano, sintamos que ya no podemos más, que el fuego nos está consumiendo, el fuego de las pruebas. Pero si no, hermano, nos toca seguir adelante. Nos toca seguir sirviendo a Dios, aún ante los propios problemas. Segunda de Corintios capítulo 12, Segunda de Corintios 12, del 7 al 9. Y para la grandeza de las revelaciones no me exaltase desmedidamente. Me fue dado un aguijón en mi carne, un mensajero de Satanás que me abofeté para que no me enaltezca sobremanera. Respecto a lo cual 3 veces he rogado al Señor que me lo quite de mí. Y me ha dicho, bástate en mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. Por lo cual, por amor a Cristo, me gozo en las debilidades, en afrentas, en necesidades, en persecuciones, en angustia, porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. Hermanos, el apóstol Pablo aclara en el versículo 7 que le fue dado un aguijón. Y ese aguijón, hermanos, lo describe como un mensajero de Satanás que lo abofetea, hermanos. Ese aguijón, hermanos, muchos lo han interpretado como una enfermedad, lo cual es muy probable. Pero también, hermanos, cuando hablamos de un aguijón, hermanos, en el original habla de una punta o de una púa, lo que denota, hermanos, un fastidio o discapacidad corporal. Por eso le digo, sí es muy probable que sea una enfermedad,
pero también habla de fastidio, hermano. Por lo tanto, también pueden ser problemas, hermanos, y pruebas que le estaban sobreviniendo al apóstol Pablo. Y de hecho, el contexto yo considero que podría ser problemas, hermano, más que una enfermedad. Pero cualquiera de las dos, a fin de cuentas, hermanos, son pruebas que el apóstol Pablo tenía. Y el apóstol Pablo tenía este aguijón, hermanos. Y dice que 3 veces, hermanos, 3 veces ya le había rogado al Señor que se lo quitara. Hermano, ¿cuántas veces no le hemos orado a Dios pidiéndole su ayuda, pidiéndole su misericordia? ¿Cuántas veces, hermanos, no nos hemos estresado, no nos hemos frustrado, hermanos, al no hallar una solución a nuestros problemas? Es más, hermanos, ¿cuántas veces o cuántas lágrimas no hemos derramado por los problemas que nos encontramos? Pablo dijo, 3 veces he rogado al Señor que me lo quite. 3 veces. ¿Y cuál fue la respuesta del Señor, hermano? Y me ha dicho, bástate en mi gracia. Bástate en mi gracia, hermanos. Mi hermano, bástate en mi gracia. En el original, hermano, dice que basta es estando siendo suficiente. Estaba siendo suficiente, hermano, la prueba que estaba teniendo. Y cuando hablamos de gracia, hermanos, hablamos de esa bondad inmerecida de nuestro Dios. Lo que Dios le estaba diciendo a Pablo es, ¿qué tiene más valor? ¿Tus problemas o mi gracia? Bástate en mi gracia, porque mi poder se perfecciona ¿en dónde? En las debilidades. Si se dan cuenta, hermano, y lo han dicho muchas veces nuestros hermanos, cuando todo va bien, hermano, la gente pocas veces se acuerda de Dios. Pero cuando las cosas van mal, hermano, es cuando la gente voltea a ver a Dios. Decía un hermano hace tiempo, hermano, ¿se han dado cuenta que pocas veces, no digo que nunca, pocas veces, tampoco digo que todos, algunos, cuando tenemos un aumento, hermano, de nuestro trabajo, pocas veces venimos a pedir, a dar gracias, a decir, gracias a Dios porque me aumentaron, hermano, por lo tanto va a haber más ofrenda. Pocas veces sucede, ¿verdad? Pero cuando hay alguien enfermo, cuando estamos en una dificultad, hermano, les pido que oren porque estoy teniendo problemas. Porque así es, hermano, por naturaleza. Cuando todo va bien, no pasa nada. Pero cuando hay problemas, ahí es cuando buscamos a Dios. Por eso Dios dice, hermano, mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, de buena gana, dice el apóstol Pablo, me gloriaré más bien en mis debilidades para que repose sobre mí el poder de Cristo. El poder, hermano, se perfecciona en las debilidades. Y Pablo, hermano, aprendió a gozarse en esas debilidades, hermano. Dice el versículo 10, por lo cual, por amor de Cristo, me gozo en mis debilidades. Por eso les digo, hermano, lo que dice el versículo 10, ¿se acuerdan que mencionábamos del aguijón? El apóstol Pablo dice debilidades, menciona afrentas, menciona necesidades, menciona persecuciones y menciona angustias, hermano. Por cuanto soy débil, entonces seré fuerte. Tal vez era una enfermedad, sí, era muy probable. Pero el versículo 10, hermano, nos da una lista, hermano, de situaciones en las cuales se encontraba el apóstol Pablo. Pero acá lo importante no era si estaba enfermo o si tenía otro tipo de problemas. Acá lo importante, hermano, es que el apóstol Pablo
Pablo aprendió a gozarse, hermanos, con lo que Dios le ofreció, con lo que Dios le daba. Y si no, seguiré gozándome en mis debilidades, dice el apóstol Pablo. Le he pedido 3 veces que me quite el aguijón. En las 3 me ha contestado, bástate en mi gracia. Pues me sigo gozando en mis debilidades. Pues solamente seremos fieles a Dios, hermanos, cuando las cosas van bien. Porque, hermano, el apóstol Job, hermanos, en el capítulo 2 y en el versículo 10, dijo, como suele hablar cualquiera de las mujeres vanas, has hablado. ¿Qué? Recibiremos de Dios el bien y el mal no lo recibiremos. En todo esto no pecó Job con sus labios. Entonces, ¿qué, hermano? De Dios solamente recibiremos el bien y no el mal. ¿Y si no? Si Dios, hermano, no nos libra del fuego, hermano, sigamos adelante, hermano. Ante todo, no pecó Job. Ante todo, hermano, Job nunca pecó con sus labios. En conclusión, hermano, en esta vida tendremos problemas. Esas son parte de nuestras vidas, hermano. Todos tenemos problemas, de una o de otra manera, de una o de otra índole. Todos tenemos problemas. Pero tengamos en claro, hermano, que para resistir la presión, tenemos que estar convencidos, hermanos, de quién servimos. Tenemos que estar convencidos, hermanos, de que nuestro Dios puede. Pero también, hermanos, tenemos que estar convencidos de nuestra convicción y si no. Si Dios decide, hermanos, que sigamos con nuestras luchas, sigamos adelante con nuestras luchas. Siempre, hermanos, recordemos las palabras del Maestro, hermanos, en su oración en el Getsemaní. Pero que se haga tu voluntad y no la mía. Lucas capítulo 22, versículo 42. Que se haga tu voluntad, hermanos. Estos hombres, hermanos, estaban bien convencidos. No hay necesidad de que contestemos esa pregunta. Nuestro Dios nos librará. Nuestro Dios al que servimos nos va a librar. Y si no, como quiera no vamos a adorar a tus dioses. Sabemos la historia, hermano, pero se las platico rápido para los amigos que nos visitan. Aquellos hombres no adoraron a Isla Estatua, no adoraron el mar, y fueron echados en el horno de fuego. Y fue calentado, hermanos, más veces de lo que estaba originalmente. Al grado tal que los hombres que aventaron aquellos, nada más de sentir el calor, murieron al instante. Cuando el rey Nabucodonosor fue y se asomó, dice que vio 4 hombres que se revolcaban en medio del fuego, ¿no? Y no les pasaba nada. Mandó, hermanos, entonces el rey a sacar a aquellos hombres del horno, y cuando salieron, hermanos, dice que ni sus ropas estaban quemadas, ni ellos olían a humo. A veces prendemos un carboncito y andamos todos olorosos. Bueno, ellos ni olían, hermano. Y después, hermanos, que el rey Nabucodonosor entendió el poder y la gloria del Dios de Sadrach, Mesach y Abednego. Si usted y yo, hermanos, toleramos el fuego de los problemas que vienen en nuestra vida, hermanos, vamos a llegar a ser, hermanos, un buen ejemplo para los que nos rodean, y van a ver en nosotros la gloria de Dios. Que el Señor me los bendiga, hermanos.